bere, 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 bere. Constantemente estamos informándote, opinando, escuchando tus opiniones, pero queríamos convocar a nuestro amigo Brian Acuña. Él es analista internacional y por supuesto nos va a ayudar si es que coincidimos a reforzar y si es que no coincidimos a pensar otros ángulos de lo que está sucediendo, porque no tuvimos la oportunidad de charlar con él desde el inicio de esta segunda guerra con Irán o del segundo capítulo de la misma guerra, o como cada uno lo quiera ver. ¿Cómo estás, Brian? Dani te saluda. Hola Dani, hola oyentes de Jai, un placer nuevamente estar con ustedes. Es difícil preguntar por dónde empezar porque uno puede empezar por cualquiera de los temas que esta guerra te obliga a recorrer, pero contame vos por dónde vienen tus pensamientos a 12 días de iniciado. Bueno, lo que veo en este caso es un problema operativo, ¿verdad? En general con respecto a la guerra, no a la guerra en sí, o sea, se entiende muy bien que se han golpeado objetivos muy claros, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Israel, con lo que, digamos, se refiere directamente a la República Islámica de Irán. Estados Unidos se ha encargado de ir destruyendo operativamente algunas, digamos, zonas estratégicas de lanzamiento de misiles, de silos también, digamos, de todo el programa balístico. Israel se ha ido encargando a través de la inteligencia y de golpes estratégicos de ir eliminando algunas grandes figuras del régimen. Lo que no queda muy claro, obviamente, creo que a veces nos hemos acostumbrado a una dinámica en el mundo actual de que todo funciona como que si fueran capítulos de alguna plataforma de streamer, ¿verdad? Iba a decir una marca, pero como no patrocina el coffee, entonces no lo vamos a decir al aire. Pero lo cierto del caso es que las guerras son más complicadas que pensar que estamos después de una semana cerrando, no sé, la primera temporada de la guerra de Estados Unidos contra Irán, etcétera. Creo que hay cuestiones acá que quedan. En primer lugar, que en esta guerra, a diferencia de otros momentos, no se está previendo un ingreso por tierra. Aparte, es suicida entrar por tierra en Irán. Primero, porque las extensiones territoriales son mucho mayores que, por ejemplo, el caso de Irak o de Afganistán. Segundo, porque estructuralmente hablando, y me refiero, digamos, a la parte sociológica y demográfica, Irán es un poco más, ¿qué podríamos decir? Variopinto, en realidad, a diferencia, por ejemplo, de los otros países. Así que puedes encontrar lugares donde puedes tener posiciones muy favorables hasta cierto punto a un ingreso, pero por el otro lado puedes entrar a otras zonas que más bien se comporten sumamente hostiles, no necesariamente favorables al régimen, sino, digamos, contrarias digamos, a lo que se está aconteciendo hasta el momento, porque esto va a llevar a una fractura. Y por otra parte, hay algo que no queda muy claro y es donde existen varios vacíos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más va a llevar este conflicto? En el caso del gobierno de Estados Unidos, recordemos de que digamos, el presidente Trump, como jefe de las Fuerzas Armadas, simplemente mandaba un memorando 48 horas antes y lanzaba, digamos, una operación. Obviamente, este memorando tiene que decir que hay una amenaza inminente, de caso contrario no se puede justificar, pero después de lanzar la operación tiene hasta 60 días para poder, digamos, mantener las operaciones activas. Después de eso, caería en manos del Congreso y se podría, digamos, replegar, lo cual a estas alturas un repliegue sería, digamos, insostenible. Y por otro lado, está también la situación de que no existe a hoy un liderazgo de transición realista que pueda, digamos, asumir eventualmente la situación de Irán. Obviamente, el nuevo líder que tienen, o el supuesto nuevo líder, porque todavía no ha dado la cara, o por lo menos no físicamente, en cartón sí apareció ya anteriormente, pero no hay, digamos, un liderazgo con el cual se pueda negociar y no hay un liderazgo de oposición que sea fuerte. Por muchas semanas se nos mencionaba a Reza Pahlavi, hijo, ¿verdad?, que podría asumirlo, pero él mismo ha reconocido de que no es una figura
que pueda asumir este papel por cuanto se ha mantenido como 50 años fuera de Irán y los mismos iraníes no quieren, digamos, el retorno de los Pahlavi al poder de Irán. Entonces, en estos momentos operativamente estamos en un fuego cruzado, en una situación en la cual, digamos, podríamos decir un empate técnico, aunque estructuralmente sufra más Irán, pero lo cierto es que mientras el régimen resista, para el régimen por sí solo, ya es toda una victoria. Mencionabas la imposibilidad práctica de ingresar por tierra y por otro lado el costo humano que eso tendría en ambos lados, pero bueno, los que tienen que cuidar el costo, entre comillas, son Estados Unidos e Israel, porque a Irán el costo en vidas humanas, mientras sea el sacrificio, no les importa. Ahora, no se podría haber pensado, y lo digo porque, por supuesto, me imagino que la inteligencia y los altos mandos militares piensan en todo y tienen una información que yo no voy a tener nunca. Pero digo, no se podría haber pensado, no se puede pensar en una operación comando relativamente amplia, pero comando al fin en las centrales nucleares donde se sospeche esté el uranio, o para desde tierra poder terminar con una central atómica. Lo digo porque recuerdo, no es lo mismo, que cuando hubo que bajar en Pakistán para deshacerse de Al Qaeda y de su líder, Estados Unidos bajó, lo hizo y se acabó. Claro, acá estamos hablando de otra cosa, pero digo, no hablo de una invasión terrestre que quiera ocupar todo el territorio, pero sí de una invasión, digamos, acotada en un sector donde haya una central nuclear, porque a lo mejor desde el aire es imposible. Aquí tendríamos que verlo desde varios frentes. Primero, que el tema nuclear es uno de los temas, digamos, que lanzan esta operación. Recordemos que no es el tema principal. Creo que aquí, de hecho, creo que hay tres temas principales. El primero tiene que ver con el desarrollo balístico de Irán, que no solamente era un riesgo de que lo desarrollaran, sino de que le facilitaran este, digamos, programa balístico a los proxies iraníes, ¿verdad? Incluso en el mercado negro. Sabemos que muchas de estas armas terminan en lugares o en crisis, digamos, que no necesariamente son de las crisis regulares, y principalmente Irán, que es un gran patrocinador de proxies en el mundo. Por otra parte, el mismo tema del régimen, un régimen que ya se ha hecho insostenible, que ha violentado, digamos, los derechos de su propio pueblo, que incluso se sospecha que ha matado a decenas de miles en los últimos meses con tal de preservarse en el poder. Y lo otro tiene que ver propiamente con las capacidades nucleares. Creo que este fue como el último de los puntos incluso que aparecían en las negociaciones que estaba interviniendo Oman. Sí podrían eventualmente algún comando desarticular algunas posiciones nucleares, pero no sé qué tan, digamos, porque evidentemente así como no tienes la información completa, posiblemente yo tampoco la tengo, no sabemos cuánto, digamos, realmente tienen escondido de material nuclear o de posibilidades de desarrollo nuclear, si es que lo tienen realmente, ¿verdad? Porque acá pues empezamos con el tema de las dudas. Evidentemente, creo que el tema nuclear se ha convertido como en el foco que más se le ha hecho ruido, pero hay que entender de que no era el único foco por el cual se lanza esta operación, ¿verdad? Sí, pero es el foco más importante, me parece, para Israel. Porque no solo para Israel, creo que para toda la región, porque si Irán lograba, digamos, el desarrollo nuclear, iba a lanzar a que Turquía o Arabia Saudita pudieran hacer lo mismo. ¿Quién les va a decir que no si están permitiendo que Irán lo tenga, verdad? Eso es evidente. Para Israel, por supuesto, un Irán nuclearizado es una amenaza, pero es creo una amenaza que, a 6 minutos de distancia. y no solamente eso, sino que el propio programa balístico facilitado a Hezbollah es un dolor de cabeza de categoría macro, digamos, para Israel. Veámoslo incluso con los misiles que tiene actualmente Hezbollah, los daños que ha causado, incluso en algunos digamos, de estos radares que utilizan para el lanzamiento de drones. Entonces, imaginémonos un Hezbollah con una capacidad balística mucho mayor. Estamos hablando que irán a 6 minutos, pero ¿a cuánto está Hezbollah de Israel, verdad? Para el lanzamiento. Minuto y medio como mucho. Entonces, ahí estamos hablando directamente de que la amenaza más importante proviene
directo de esta frontera inmediata en el caso de Israel. Evidentemente, de nuevo, ¿se puede hacer una operación por tierra? Sí, sí se puede, pero el costo humano va a ser muy alto y dependiendo de la cantidad de muertos que puedan haber en una intervención por tierra, así también va a empezar a venir las presiones y va a cortar todavía mucho más lo que se puede hacer, digamos, de la operación quirúrgica que se está haciendo desde el aire, desde bases navales, ¿verdad? Irán por el momento está intentando contener el ataque, golpeando a los vecinos, pero esto también es una ventana que paulatinamente se va a ir cerrando porque ya incluso se ha atrevido a lanzar misiles contra posiciones en Turquía, lo cual puede en algún momento voltearse en contra del propio Irán y generar una respuesta que es lo que se está tratando de contener. Si ustedes, digamos, notan un poco el comportamiento, países de la OTAN todavía no se han pronunciado ante la posibilidad de activar el artículo 5 del protocolo, ¿verdad? Que es el de defensa mutua, porque la intención no es convertir esto en una escalada mayor, sino poder mantenerlo en el nivel en el que se encuentra en estos momentos. Sin embargo, hay factores. El factor Hormuz va a ser muy importante, ya que se están dando ataques contra embarcaciones en el estrecho, ya digamos incluso se han golpeado graneleros, ni siquiera se están golpeando embarcaciones petroleras o gasíferas, sino graneleros, un granelero tailandés que fue atacado. El propio Estados Unidos había asegurado de que iba a garantizar el paso de los barcos, ¿verdad? Con escolta. Parece que esto no se está cumpliendo. Esto podría meter mucha presión hasta que eventualmente podría escalar todavía mucho más. Incluso se ha visto movimientos de las fuerzas del Triángulo de los Países de Cooperación del Golfo que eventualmente también, si bien en estos momentos no se están enfrascando en una guerra abierta contra Irán, eventualmente podrían abrir ese frente o, si en el caso de que las guerrillas hutíes decidan involucrarse, posiblemente vamos a ver a la alianza pro-árabe meterse en contra, digamos, de las guerrillas hutíes para tratar de aplacar por lo menos ese vector hasta este momento. Me preocupa mucho la situación con Hezbollah. No me preocupa Hezbollah, o sea, me preocupa que ahora, digamos, en esta amenaza que sienten existencial, decidan lanzar todo lo que tengan, ¿verdad?, contra Israel y que esto provoque no solo daños importantes estructuralmente hablando y en vidas, en el caso israelí, sino también que obligue a Israel a tener que golpear fuertemente el Líbano, un país que por lo menos su gobierno había mencionado de que no tenían intereses de que se vieran involucrados en esto, pero que debido a la fuerza que tiene su ejército no han podido cambiar mucho su propia realidad. Brian, uno a veces evita decir que una guerra se gana o se pierde, pero evidentemente hay un resultado de cualquier operación militar. Yo soy de la idea de que uno gana o pierde una guerra en función de los objetivos que se propuso al iniciarla o al inicio de la misma. Si Israel se proponía la caída del régimen, el desmantelamiento del programa misilístico y del programa nuclear, hoy, 12 días después, ninguna de esas realidades se verifica en el terreno, porque Irán puede seguir tirando misiles, el gobierno está activo y fuerte, tan fuerte que la oposición no sale a la calle por miedo, y de hecho hoy, como manifestación de fuerza y poder, han salido a las calles para el funeral de los líderes que murieron en el primer día, y por supuesto no he visto que haya acciones determinantes contra el programa nuclear. Y si la guerra terminara hoy, o en 2 días, o en 10 días, y esos objetivos no se cumplieran, ¿qué mostrás? ¿Cómo le decís a los tuyos? Y cuando digo los tuyos, tanto Israel como Estados Unidos tienen este año electoral. ¿Cómo le decís que valió la pena el esfuerzo, las muertes, el gasto económico, el parate comercial? ¿Hasta cuándo pueden seguir, pero qué pueden mostrar hoy? Sí, yo creo que a hoy, pues como bien señalas, no hay una victoria clara. De hecho, incluso podríamos decir que es un empate técnico, pero para los efectos es una victoria del régimen de Irán. Eh, yo dije, como esto lleva pocos días, hay que esperar por lo menos 1 o 2 semanas más, que es cuando puede darse, digamos, la parte más fuerte, y ya después de ahí puede que empiece un proceso de desescalada. Puede ser así. Evidentemente esto puede cambiar de la noche a la mañana dependiendo si se da un golpe que pueda ser, digamos, asertivo y que cambie el panorama. Hay que entender una situación. Generalmente cuando se ataca
cuando hay, digamos, actores externos atacando dentro de un país, aunque digamos, régimen tenga muchos anticuerpos, también despierta mucho la esencia nacionalista de algunos, digamos, los que no están tan convencidos de que esta sea la solución, no que necesariamente que el régimen sea bueno, sino que no están convencidos de la solución, entonces se vuelcan de manera nacionalista a no querer hacer un cambio si no hay una dirección. Como no hay un líder opositor realista que pueda, digamos, aparecer en estos momentos, que pueda unir a las fuerzas, definitivamente a hoy no se puede cantar ningún tipo de victoria, sino que por el contrario, de momento podríamos pensar de que si bien no es un fracaso total, porque se puede estar, digamos, atrasando a Irán en algunos de sus proyectos, no está, digamos, lográndose asegurar nada a un futuro a estas alturas, porque al final de cuentas, si el régimen continúa, si Moctavá queda, digamos, como líder supremo, o si al final de cuentas la Guardia de la Revolución sigue dominando los intereses o digamos, el futuro de Irán, definitivamente a hoy, digamos, podríamos decir que esta guerra ha sido un completo fracaso y sería un fracaso no solo para Estados Unidos e Israel, sino incluso para el propio Occidente y digamos, su demostración de fuerza, porque mientras Estados Unidos está golpeando a Irán desde el punto de vista militar, manteniendo una diplomacia dura o digamos, un poder duro contra Irán, China se está encargando, por ejemplo, de firmar acuerdos comerciales con países africanos, creo que firmó con varios países africanos en estos días, mencionando, digamos, y demostrando de que existe otro tipo de diplomacia que puede generar mayores efectos. Y recordemos que China es el principal competidor de Estados Unidos en toda esta competencia. Entonces es una señal de que definitivamente el modelo occidental en este sentido se puede ver bastante desgastado. La última pregunta, Brian, esto no es para que adivines, pero me imagino que mentalmente tenés algún modelo de cómo esto puede seguir, más o menos conociendo a los actores, y cuando digo los actores estoy hablando básicamente de Donald Trump y de las presiones que él pueda estar recibiendo, a Netanyahu, que también lo conocemos, de todo lo que dijiste recién. ¿Imaginás? Porque a lo mejor cometemos el error de creer que las guerras duran 6 días o 12 días o 10 días y podemos mirar Ucrania y Rusia y verla en años. Ninguno de estos dos actores pueden tomarse años para una guerra, pero ¿cómo imaginás que esta guerra va a durar y va a terminar? Bueno, este es el escenario más difícil de plantear, ¿verdad? No porque uno no pueda imaginarse, digamos, hipotéticos planes, pero creo que en estos días vamos a ver los ataques más fuertes contra el régimen y posiblemente la contrarrespuesta. Hay que entender de que lo que se está midiendo mucho también es la capacidad que está teniendo Irán de seguir lanzando y por lo visto no ha disminuido, o sea, sigue manteniendo una capacidad bastante alta de lanzamiento, entonces posiblemente lo que se va a tratar de prever es el aumento de ataques contra posiciones estratégicas. Posiblemente todavía se estén haciendo reportes de inteligencia para ver cómo golpear a los liderazgos del régimen. De hecho, el régimen se dividió de tal manera de que pudieran garantizar la continuidad, ¿verdad? O sea, se segmentó o se compartimentó de una forma en la cual pudieran darle continuidad y que no quedara, digamos, tan horizontal todo el asunto. Hay que esperar, o sea, creo que ahorita plantear escenarios de cómo puede terminar nos puede llevar, digamos, a fantasear sobre cosas que al final no van a ocurrir. Yo preferiría esperar por lo menos de aquí al final de la próxima semana para empezar a ver si existe algún tipo de luz. A hoy, por lo menos, no le veo una salida, digamos, cualquier repliegue que se pueda hacer, por lo menos de la parte israelí y estadounidense, será considerado sin ninguna duda como un retroceso y como una derrota. Creo que aún, y terminando la situación con Irán, a Israel le va a quedar abierta por varios días, por varias semanas por lo menos, el frente contra Hezbollah, que de momento pues se mantiene ahí, ¿verdad? Y recordemos que en el caso de Israel tiene dos frentes abiertos en simultáneo, porque todavía Gaza está abierto, aunque de momento la situación en Gaza sea menos ruidosa, pero sigue abierta. Entonces, para el gobierno de Netanyahu, el tiempo sí está corriendo bastante en contra en ese sentido, por lo menos en el capital político, ¿verdad? Obviamente, de momento se siente aplomado porque la situación no ha cambiado mucho en el terreno, pero sí, digamos, hay una oportunidad ahí
que de momento por lo menos no se está logrando alcanzar algunas metas necesarias. Qué bueno, Brian, que hayamos podido escucharte. Me quedé pensando en lo que dijiste de Gaza. Nosotros nos distraemos, pero si jamás hubiese tenido la oportunidad de tirarle a Israel en este momento para que todos sus proxies actuaran al mismo tiempo, lo hubiese hecho, lo cual demuestra que algo, no todo, pero algo ha cambiado en Gaza a tal punto que hoy no es una preocupación, o por lo menos no es una tensión que Israel tiene que tener y puede concentrarse en el norte del país, y de hecho todavía los hutíes no han intervenido, lo cual también quiere decir que algunas cosas han cambiado del 7 de octubre para aquí. Pero bueno, no hay que distraerse de nada porque todos estos actores están vivos de una manera u otra, más fuertes o menos fuertes, y esta situación tiene la complejidad necesaria para que nunca sepamos por dónde va a seguir. Así que gracias, seguramente en el tiempo vamos a volver a charlar, te mandamos un abrazo muy grande. Les envío un abrazo de vuelta y pues estamos ahí siempre al pie del cañón. Gracias. Brian Acuña, el máster, Brian Acuña, ayudándonos a pensar. Son las 11:54, estamos muy cerquita de la pausa del mediodía aquí, de las 12. זו רק תקופה, אני יודע שהכל יעבור